Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la serie Gel Poison Slow. La pregunta importante que necesitaban confirmar con su amiga cercana era sobre el bebé en el vientre de la doctora, y ya habían tomado una decisión. Cuando finalmente tuvieron tiempo libre, llegó el momento de hablar con la doctora, por quien todos se preocupaban, y decidieron reunirse en el condominio del doctor Tan. La doctora Pren sonrió a sus amigas, todos los cuales parecían tener expresiones serias, especialmente el doctor Tan, quien también la siguió hasta el sofá. ¿Por qué lucen tan serios? Pren, ¿tienes algún síntoma? ¿Qué síntoma? Estaba confundida y de la nada su amiga le preguntó si tenía algún síntoma. Señaló que no estaba enferma y que había estado trabajando normalmente desde que regresó de vacaciones. ¿Por lo que estás pasando? ¿De qué están hablando, Tan? Tuvo que hablar firmemente esa joven. Pren, ¿ya te hiciste un examen prenatal? La doctora Melan no pudo evitar preguntarle a su amiga. ¿Estoy embarazada? Había olvidado que todavía desempeñaba el papel y quiso creer a sus amigos que estaba embarazada después de contarles lo que había pasado una noche. Sí, estás embarazada, pero no te preocupes, eso ya lo hemos pensado. ¿En qué pensaron? Ver sus rostros tensos de sus amigas hizo sonreír a la doctora, conmovida por la preocupación y cuidado. No había necesidad de pedir ayuda. Siempre que habían problemas, sus amigos siempre estaban dispuestos a ayudarla. Casémonos, Pren. La propuesta del doctor Dan dejó atónito a la doctora Pren y sus otros amigos. La doctora Lada y la doctora Melan asintieron con la cabeza. Ser el padre del bebé, Pren. Nuestro sobrina tendrá un padre genial, y tú no tendrás que enfrentarte al juicio de la sociedad. La doctora Pren no dudó en abrazar a su amigo, incluso hablaba de matrimonio. Lo pensamos. Ser el padre del bebé, no tendrás que estar nerviosa por eso. Todos ayudaremos a criar al pequeño. Él está tan emocionada que ya compró un montón de ropa. Pero la da, esperen. Sin peros, Pren. Todos estamos dispuestos a ayudar. Superaremos esto juntas, aseguró el doctor Tan a su amiga, tratando de aliviar las preocupaciones. No lo sabía, pero el rostro de la doctora Pren ahora brillaba con una sonrisa de mucha emoción. No estoy embarazada, todos ustedes me entendieron mal. ¿No estás embarazada? ¿Qué quieres decir? Dijo el doctor Tan atónito, al igual que la doctora Lada y la doctora Melan. En realidad no lo estoy, estaba estresada en ese momento y todos asumieron que estaba embarazada, explicó sin contener la risa. Pero su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando cada amigo abandonó la habitación en diferentes direcciones. El doctor Tan fue a la cocina, la doctora Lada fue al balcón, y la doctora Melan se paró en la puerta de la habitación. Esta era una señal segura de que estaban de mal humor y tendría que disculparse con cada uno de ellos. Como todos tomaron caminos separados, ella realmente tuvo que disculparse con cada uno. Rara vez era necesario ponerse de mal humor y reconciliarse, pero el encanto de su grupo tan unido provocaba risas y quejas por preocuparse durante tanto tiempo en la habitación. Entonces, ¿cuál es el problema? Dijiste que cometiste un error esa noche y que empezaste a desear alimentos extraños. Incluso sentiste náuseas. ¿Cómo no ibas a pensar que estabas embarazada? Dijo su amigo. Todos pensaron demasiado. ¿Y cómo no íbamos a hacerlo? Los síntomas eran muy claros. Esa noche cometí un error con una mujer, no con un hombre. ¿Una mujer? No hay manera de quedar embarazada. ¿Dormiste con una mujer? No había señales, nada que sugería que la doctora Pren se involucraría con una mujer, o estaría tan decepcionada con los hombres que cambiaría de gustos. Algo debió haber sucedido, algo que llevó a la doctora a involucrarse con esa mujer. ¿Y quién es la mujer con la cual estaba involucrada? Desde que regresó a la habitación, el rostro de la doctora no estaba adornado más que con sonrisas. Pang se ajustó las gafas y miró a la doctora que acababa de ducharse y ponerse ropa limpia, y ahora estaba sentada en la habitación con ella. Normalmente la doctora no sonríe tan a menudo, y esta era una sonrisa genuinamente feliz, como si hubiera encontrado algo encantador. Pren, dime, ¿te sientes bien? Estoy bien. Noté que sonríes mucho, pensé que estabas enferma. Has estado sonriendo sin parar desde que regresaste. Tuvo que preguntarle si había sucedido algo para que ella sonriera tan a menudo. ¿No es bueno estar de buen humor? Sí, pero es inusual en ti. Aún así me gusta cuando sonríes. Eres muy preciosa cuando sonríes, pero también eres hermosa cuando hablas en serio. En resumen, eres hermosa en todos los sentidos. Seria, sonriente, el corazón de Pag siempre había visto a la doctora como una persona muy hermosa. La doctora no dijo nada, pero jugó con el pelo largo y sedoso de la persona que había tomado su regazo como almohada. En los próximos videos continuaremos con más spoiler. Si te gustó el video,